Estas son 500 curiosidades del universo cinematográfico de Marvel. Hubo varios actores interesados en el personaje de Iron Man, entre ellos Hugh Jackman y Nicolas Cage. Robert Downey Jr. dijo: "No existe el universo cinematográfico de Marvel sin mí, he hecho de todo en él. No me tomo a mí mismo en serio, pero sí me tomo a Tony Stark bastante en serio". Interpretar a Tony también le ha servido para ganar el título del actor con más edad dentro del género de los superhéroes, ya que en Iron Man 3 aparece con 43 años, en Iron Man 2 con 45 y en Avengers Infinity War con 52. Stan Lee aparece en Iron Man vestido como el fundador de Playboy, Hugh Hefner. Tony Stark y Robert Downey Jr. tienen una historia similar, ya que Tony Stark tiene problemas con la bebida, mientras que Roberto tuvo problemas con las drogas. Se rumorea que Roberto alquiló un despacho muy cerca de la oficina donde se escribía el guión de la película de Iron Man, todo eso para tener un mayor control en el guión. El traje de Iron Man se compone de 450 piezas y tiene un peso de 50 kilos. Iron Man recaudó un total de $585 millones en la taquilla mundial tras su estreno en el 2 de mayo de 2008. En la elaboración del traje de Iron Man trabajaron distintos diseñadores que tenían que encontrar la forma perfecta de que esto se viera bien en el cine. Marvel tardó aproximadamente 17 años en empezar a hacer la película de Iron Man. Durante todo ese tiempo había distintos guiones que pasaban de productora en productora, entre ellos uno escrito por Stan Lee que incluía a MODOK como villano. Incluso se contactó a Quentin Tarantino para que hiciera la película, pero finalmente esta idea se canceló. Louis Leterrier quería en un principio que Mark Ruffalo fuese Bruce Banner en la película del Increíble Hulk. Esta es la única película de la fase 1 que no incluye a Nick Fury. Edward Norton fue elegido para ser Bruce Banner por recomendación del primer Hulk. Abominación describe a Hulk como verde y gris, lo que hace referencia al primer cómic de Hulk donde se veía al personaje de color gris. En una escena eliminada podemos ver el escudo del Capitán América junto a su cuerpo congelado. En la película el villano principal, Abominación, tiene la nacionalidad gringa, no obstante en los cómics es de origen ruso y además tiene 3 metros más de altura que en la película. ¿La Unión Soviética no se había desintegrado? Eso es lo que queríamos que creyeran. El póster oficial del Increíble Hulk es un claro homenaje a la portada número 50 del cómic de The Amazing Spider-Man. Pese a lo que se cree popularmente, la escena donde Tony Stark aparece en la película del Increíble Hulk no es una escena post-créditos, sino es del final de la película. El Increíble Hulk es la única película del universo de Marvel que no tiene escena post-créditos, aparte de Avengers Endgame. Muchos ya lo saben, pero este niño es Peter Parker. Jon Favreau, el director de la primera película de Iron Man, tuvo varias complicaciones para la secuela, ya que el director quería enfocarse en otra trama, mientras que Marvel lo presionó para que incluyera a Shield en la película. Iron Man 2 marca el debut de Natasha Romanoff, Black Widow. El cameo de Stan Lee es uno imitando a Larry King, el famoso presentador de Late Night. Marvel decidió hacer un recast y eligió a Don Cheadle para interpretar a Máquina de Guerra, ya que hubo complicaciones con el otro actor que interpretaba a Máquina de Guerra en la primera película. Las negociaciones entre el estudio y Samuel Jackson fueron muy complicadas, y es que el actor quería más tiempo en pantalla. Finalmente firmó una cláusula por la que Nick Fury estaría en otras 9 películas de Marvel Studios. Cuando Nick Fury le está mostrando varios mapas a Iron Man, podemos ver uno marcado en África, específicamente Wakanda. La palabra ruso está censurada en la versión china de Iron Man 2. Iron Man 2 marca el debut del tercer acto, el objeto más importante de la fase 1 de Marvel. Antes de ser elegido para el papel, Chris Hemsworth no contaba con la musculatura necesaria para interpretar a Thor, por lo que tuvo que someterse a una preparación estricta y mucha proteína, además de esteroides. La decisión final para elegir a Thor estuvo entre Chris Hemsworth y su hermano. Hubo varios actores que también pudieron ser Thor, entre ellos Brad Pitt y el mismísimo Loki. Este huevón interpretaría años más tarde a Shazam. Esta película marca la primera aparición de Ojo de Halcón en el universo de Marvel. En la mitología nórdica, Thor y Loki no son hermanos. Stan Lee ahora es un conductor de camión. Varias de las poses de Thor están basadas en las poses de He-Man. La segunda escena post créditos de la película de Thor fue dirigida por Joss Whedon, con el único objetivo de que tuviera una conexión con los Vengadores. Chris Evans rechazó el papel del Capitán América en 3 ocasiones. Antes de aceptarlo, el actor temía que interpretar a un personaje tan famoso iba a tener consecuencias en su vida privada. Finalmente fue el propio Roberto quien le convenció para decir que sí. Además, Marvel iba a pagar un buen dinero por interpretar al Capitán América. El director de la película de Capitán América y el primer Vengador hizo que la primera escena que hicieran Peggy y el Capitán fuera en la que el Capitán recibe el suero del super soldado. Como muchos ya saben, Chris Evans interpretó a la Antorcha Humana en las películas de los Cuatro Fantásticos.
Aquí aparece la antorcha humana clásica. Esta película marca el debut de Howard Stark, el papá de Tony Stark. Además, esta película marca el debut de El Vibranio en el universo de Marvel. Para la película se hicieron diferentes modelos de escudo, de acuerdo a las necesidades de cada escena. De esta forma, los escudos de goma eran utilizados por el actor cuando se hacían peleas, en las que tenían que golpear a gente con él. Para cuando se lo colocaba en la espalda, unos imanes facilitaban mantenerlo en su sitio. En cuanto al movimiento de lanzar el escudo y recuperarlo, el actor tenía que llevar a cabo la acción sin el objeto, ya que el escudo se añadía después mediante CGI. Originalmente, la película del Capitán América iba a mostrar dos personajes interesantes, Wolverine y Magneto, pero como estos le pertenecían a Fox, no se pudo realizar esa idea. Capitán América se estrena en 2011 y 6 años después se estrenaría Wonder Woman. Se ven muy similares. Hubo varios actores interesados en el papel del Capitán América, entre ellos Will Smith. La película de los Vengadores se estrenó el 11 de abril de 2012, lo que marcaría el auge del universo de Marvel y además convertirse en una de las películas más taquilleras de su año. La película originalmente sobrepasaba las 3 horas de duración, ya que incluía escenas en las que el Capitán América se adaptaba al mundo moderno. De hecho, podemos ver estas escenas en el Blu-ray de la película. Se tenían planeados 2 cameos de Stan Lee en la película, pero finalmente se realizó uno. No todos los protagonistas gozan de la misma duración de pantalla. La duración exacta de cada personaje es la siguiente: el Capitán América sale 37 minutos, Tony Stark sale 37 minutos con 1 segundo, la Viuda Negra sale 33 minutos, Bruce Banner sale 28 minutos, Thor sale 25 minutos y Hoja de Halcón solo sale 12 minutos. Los villanos originales iban a ser los Skrull. Una de las ideas originales de la película era incluir a Ant-Man y la Avispa. Se tenía planeado contar la historia de Hawkeye, donde veríamos su pasado siendo criado por una familia de criminales, pero esto se cortó porque la película era muy larga. Los actores se hicieron muy amigos durante el rodaje y salían juntos después de grabar. Además, el equipo filmó en varios lugares como ser Albuquerque, Columbus y Nueva York. Avengers marca el debut de Mark Ruffalo como Bruce Banner, además de esta tipa. Si te fijas bien, Iron Man se estaría justo delante del Palacio de Sharma, donde los Vengadores van a comer después de la película. Esta es la primera película de Iron Man que no está dirigida por Jon Favreau. Roberto presionó para que Pepper tuviera algunas escenas de acción en la película, ya que la quería diferenciar de la damisela en peligro. Aunque en la película se dice que Iron Man fabricó 42 trajes, solo usa el Mark 7, Mark 15, Mark 16, Mark 33, Mark 40 y Mark 42. Esta es la primera película de Iron Man donde no aparece Nick Fury. Jude Law fue considerado para el papel de Aldrich Killian, pero finalmente lo rechazó, aunque posteriormente aparecería como este huevón Kree de la película de Capitana Marvel. La producción paró labores el 15 de agosto de 2012 porque Roberto se lesionó el tobillo. Shane Black quería utilizar la trama de Demon in the Bottle, pero Disney se lo negó ya que parte de esa trama ya se había contado en Iron Man 2. El presupuesto inicial de la película estaba fijado en $140 millones, pero tras el éxito de Avengers se duplicó el presupuesto, llegando casi a $200 millones. Kevin Feige cree que el tema central de la película es el triángulo amoroso entre Pepper, Tony y los trajes. La idea principal era que la villana fuera mujer, pero Disney tuvo miedo de que los fans no aceptaran una mujer como villana. ¡Machismo! El Dr. Selvig aún sufre las consecuencias de haber sido poseído por Loki, mientras que le explica la teoría de la convergencia a Stan Lee. En la mitología nórdica, Odín no es el padre de Loki. Se anunció que Patty Jenkins, directora de Wonder Woman, se iba a encargar de esta película. Finalmente abandonó el proyecto por diferencias creativas. ¡Lo cambia todo! Esta decisión no le gustó nada a Natalie, quien quería irse, pero finalmente tuvo que quedarse porque su contrato no le permitía irse. Aparentemente Loki muere en medio de la película, pero al final se revela que él está suplantando a Odín. La primera escena post créditos de la película está dirigida por James Gunn para que esta tuviera conexión con la película de Guardianes de la Galaxia. En un principio Loki no iba a aparecer en la película, ya que su participación podría quitarle importancia a Malek. No obstante, dada la popularidad que consiguió en Avengers, tuvieron que incluirlo, por lo que el guion tuvo que ser reescrito para incluir a Loki. Para rodar esta escena, Loki se puso el traje del Capitán América e incluso llevó su escudo, pero después se contactó con Chris Evans para que este fuera al set y grabase la escena él mismo. Durante la escena post créditos podemos ver cómo Thor y Jane se besan, pero en realidad no es Jane, ya que ella no estaba disponible para grabar, por lo que se usó a la esposa en la vida real de Thor para esta escena. Se crearon un total de 30 martillos de diferentes materiales y pesos que se irían utilizando dependiendo de lo que la trama requiriese. Jane ni Lady Sif vuelven a aparecer en Thor Ragnarok. Black Widow en la película lleva un colgante con una flecha,
en referencia a Hawkeye. Esta escena tardó 7 días en hacerse. Como muchos saben, este es el mismo versículo que dice Samuel Jackson en Pulp Fiction. Muchos creen que aquí es donde Nick Fury se vuelve un Skrull. Elizabeth Olsen, la Bruja Escarlata, casi interpreta a la sobrina de Peggy. El actor de Falcon presionó demasiado a Marvel para que le dieran un papel, por lo que finalmente le dieron el papel de Falcon. Esta escena es diferente dependiendo de la versión de la película que vea. En esta lista hay varios personajes como Bruce Banner o Stephen Strange, entre ellos un hombre del Cairo, que mucha gente dice que es Moon Knight, aunque en mi opinión esto es muy sobrepensado. Kevin Feige eligió a Joe y Anthony Russo para encargarse de la película del Capitán América tras ver un episodio de Community. Ambos directores dirigieron los episodios 23 y 24 de la segunda temporada, episodios donde los personajes juegan paintball, y fue la calidad y humor de estos episodios lo que convencieron a Kevin para ficharlos en el universo cinematográfico de Marvel. En mi opinión, esta fue la mejor decisión que pudo haber tomado. Los Guardianes de la Galaxia aparecieron por primera vez en 1969. El diseño de la nave de Peter Quill está inspirado en el avión cohete Bell Aircraft X-1. Se necesitaron aproximadamente 14 semanas de trabajo para construir toda la nave. Solo Vin Diesel, el actor que interpreta a Groot, sabe lo que dice su personaje, para así darle más emoción cuando lo dobla. Para la película se adquirieron varios modelos del Walkman que escucha Peter Quill, pero lamentablemente estas se incendiaron, pero Marvel lo solucionó rápidamente reconstruyendo cada Walkman desde cero. Gamora no sabía pronunciar el nombre de Thanos. John Doe también aparece en la película de Suicide Squad, aunque muere al principio. La madre de Peter también hace una participación en la primera película de Capitán América, lo que generó muchas teorías de que Steve Rogers es el abuelo de Star-Lord. La primera vez que Joss Whedon leyó el guión de James Gunn, le dijo: necesita más James Gunn, en referencia a que le faltaba sexo. Todas las canciones de la banda sonora fueron elegidas por James Gunn. Nadie más participó en el proceso. Para la película de Avengers Era de Ultron, Black Widow estaba embarazada, por lo que se usaron varios dobles y CGI para ocultar el embarazo. Se rumoraron varios actores para dar voz a Ultron, entre ellos Harrison Ford, quien posteriormente sería Red Hulk. Stan Lee esta vez es un veterano de guerra. En los cómics, tanto Wanda y Pietro son mutantes, pero como Fox tenía los derechos de ambos, no se pudo decir en el universo de Marvel que son mutantes. La Era de Ultron marca la primera aparición de Visión en el universo de Marvel. Primera versión del guión de Avengers Era de Ultron. Ultron era creada por el gobierno para eliminar la necesidad de depender de los Vengadores, pero Ultron terminaría traicionando a sus creadores, y el equipo de Vengadores tenía que unirse para detener a Ultron. Esto hubiera sido una buena idea si Hank Pym estuviera involucrado. Age of Ultron es la última película de Marvel Studios dirigida por Joss Whedon. Lo cierto es que Stan Lee sí se enlistó en el ejército, pero nunca entró en combate. Su experiencia como escritor en Timely Comics hizo que entrase en la división médica, creando eslóganes sobre la prevención de enfermedades venéreas. La Prima Noctis es una leyenda que dice que en la Edad Media un señor feudal tenía el derecho de pasar la primera noche con la novia de uno de sus siervos después de su boda. Sin embargo, no hay pruebas sólidas de que esto haya ocurrido realmente. Si te preguntas por qué menciono esto, es porque Tony Stark lo menciona en Avengers Age of Ultron. En cada película de la fase 2, un personaje pierde el brazo en honor a Star Wars, ya sea el Mandarín en Iron Man 3, Thor en Un Mundo Oscuro, Bucky en El Soldado del Invierno, Groot en Guardianes de la Galaxia, Yellow Jackets en Ant-Man y Ulysses Klaue en Era de Ultron, aunque me parece muy sobrepensada. En un principio Marvel Studios quería usar la historia de el Ant-Man de Hank Pym, pero Marvel utilizó efectos especiales para rejuvenecer a Hank Pym. Se usaron varias técnicas para conseguir el efecto de un mundo diminuto, entre ellas captura de movimiento, fotografía trucada y stop motion. Este diálogo es una referencia a Spider-Man. Los sonidos del láser que dispara Yellow Jacket son los mismos de un AT-AT. En la primera escena post créditos de Ant-Man podemos ver la misma escena que también sale en Civil War. Edward Rice estuvo trabajando en la película de Ant-Man durante una década. Además fue él quien le propuso la idea a Marvel en 2013 como una película de acción y aventura, hasta que en 2014 abandonó la película por diferencias creativas con Marvel. Rice también le pidió a Marvel que no usara a Ant-Man ni a Wasp hasta que hubiese terminado de hacer la película. Esa es la principal razón por la que estos personajes no salen en Avengers. Bucky decidió hacer un video haciendo ejercicios frente a una cabeza decapitada de Iron Man y se lo mandó a Robert con un mensaje que decía: estoy diciendo que hagamos nuestra escena mañana, Robert. Esta película marca la primera aparición de T'Challa en el universo de Marvel. Hubo varios actores interesados en ser Spider-Man, entre ellos el más destacado, Timothée Chalamet. En la audición de Tom Holland, Roberto le dijo: escucha, recuerdo mi primera screen test para Iron Man. Recuerdo lo nervioso que estaba. Piensa que es un casting normal, no es nada aterrador. Si lo haces mal, empezamos de nuevo, sin presión.
y después se besaron. El 2016 fue el 10º aniversario del cómic original de Civil War. Originalmente en Capitán América Civil War iba a aparecer Hulk, pero el equipo de Marvel decidió reservarlo para Thor Wagner, por lo que se tuvo que cambiar el personaje por el General Ross. El actor Tom Hiddleston ha declarado que su escena favorita de Marvel es Chris Evans hace un flexión de bíceps con un helicóptero. Se ha confirmado que Loki es género fluido en el universo de Marvel. Andrew Garfield fue considerado para ser el Spider-Man de Marvel, pero a Kevin Feige no le convenía y decidieron recastear al personaje. La idea de los guionistas de Civil War era de centrarse en Spider-Man y guardar a T'Challa para su película, pero cuando parecía que Marvel no iba a conseguir los derechos de Spider-Man, decidieron cambiar parte del guión e incluir a Black Panther más tiempo en la pantalla. Al final sí consiguieron los derechos de Spider-Man, aunque ya no le dieron la misma importancia. La película iba a tratar sobre la Sociedad Serpiente, pero al final se cambió por varias razones. Roberto ha declarado que Marvel solo quería usar a su personaje de Tony Stark durante 3 semanas de Civil War para un pequeño cameo, pero el actor quería un arco argumental más grande, lo que le implicaría más dinero. Kevin Feige presionó a Marvel para que aceptase que el actor tuviera un papel más grande, y esa es la principal razón por la que la película no trató sobre la Sociedad Serpiente, porque Roberto quería más dinero. Para el papel de Doctor Strange se consideraron a varios actores, entre ellos Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Ewan McGregor, entre otros, pero el más importante fue Ryan Gosling. Ryan Gosling era el nombre más sonado para ser el Doctor Strange, pero él rechazó el papel para entrar en La La Land, la mejor decisión de su vida. Para poder entender bien al personaje de Doctor Strange, el actor Benedict Cumberbatch tuvo varias reuniones con neurocirujanos. Además estuvo un año dando clases de inglés en un monasterio budista en India. Marvel tenía intenciones de hacer la película de Doctor Strange desde 1986, pero fue finalmente en 2010 donde empezaron a hacer el guión. Uno de los mayores desafíos de la película de Doctor Strange fue hacer la capa de levitación. En el año 1978 se produjo un piloto de 93 minutos sobre Doctor Strange, pero como el piloto no convenció a los productores, se rechazó la idea. La escena post-créditos de Doctor Strange es una que directamente conecta con Thor Ragnarok. En un cómic se revela que el máximo deseo de Doctor Strange es el de culiarse a Wanda. El mío también. La dirección del Doctor Strange es 177 a Baker Street. Tom Holland abandonó la escuela, pero para el papel de Spider-Man decidió volver a estudiar, aunque solo durante 2 días. Tom Holland tuvo un arduo entrenamiento para ser el Hombre Araña. Su entrenamiento además incluye acrobacias, boxeo, crossfit y por supuesto sexo. El director de la escuela de Peter Parker es también uno de los comandos aulladores de la película de El Capitán América. Spider-Man Homecoming es la 8ª vez donde Roberto interpreta a Iron Man. La escena post-créditos de Spider-Man Homecoming muestra a Capitán América dando una lección de paciencia y responsabilidad, en una sátira que a varias personas solo les interesa la escena post-créditos de las películas, aunque actualmente ni las escenas post-créditos generan interés. La voz que tiene Peter en su traje es en realidad la esposa de Visión en la vida real. En una entrevista a Tom Holland le preguntaron qué tipo de personaje le gustaría ser, y él respondió Spider-Man dentro de 10 años en el reboot, aunque al final solo le tomó un año interpretar a Spider-Man. Hubo varios actores interesados en el papel de Ego, entre ellos Gary Oldman y Matthew McConaughey. En los cómics, Mantis es mitad alemana, mitad vietnamita, mitad pendeja. Tanto James Gunn como Kevin Feige querían que David Bowie hiciera un cameo en la película. Esta película contiene 5 escenas post créditos. 2 de los actores de Rápidos y Furiosos salen en esta película, Vin Diesel y Kurt Russell. La escena inicial de la película con Baby Groot bailando está hecha por el director James Gunn. Sylvester Stallone hace una breve aparición en la película, como uno de los miembros originales de los Guardianes de la Galaxia. En palabras de James Gunn, el primer Groot está muerto, Baby Groot es su hijo. Luego de que fundaron a James Gunn, este se fue con DC e hicieron Suicide Squad, y Marvel decidió contratarlo de nuevo, aunque James Gunn solo hizo la mejor película de Marvel en mucho tiempo, y luego se volvió jefe creativo de DC. Ironic. Thor Ragnarok es la primera película en la que Lou Ferrigno no le da la voz a Hulk. La película es un 80% de improvisación. Luego de 16 películas, al fin una mujer es villana. ¡Machismo! La película se rodó en aproximadamente 17 semanas. En los cómics, el gran maestro tiene la piel azul. Matt Damon interpreta a Loki. El director, Taika Waititi, es quien le da vida a Korg. Como la película se rodó en Australia, a veces aparecían varios canguros que se aparecían en los sets de Asgard y Sakaar. El Ragnarok se traduce como el destino de los dioses. Según las leyendas, será una gran lucha entre dioses, gigantes y monstruos, que resultará en la muerte de varios dioses, entre ellos Odin y Thor. Después del Ragnarok, el mundo será destruido y luego será repoblado por los sobrevivientes del Ragnarok. Chris Hemsworth y Tom Hiddleston, mientras hacían Thor Ragnarok, pasaban tiempo con los fans durante el rodaje de la película. Black Panther originalmente era un villano de los Cuatro Fantásticos.
y los actores asistieron a varias sesiones de combate, incluyendo artes marciales africanas. La película de Wakanda, además de estar filmada en los típicos sets de Marvel, fue filmada en Corea del Sur. Esta película marca la aparición de las Dora Milaje, la tribu de guerreras de Wakanda. Ulysses Klaue vuelve a aparecer en esta película, esta vez con un brazo robótico, ya que Ultron le quitó su brazo original. El director de la película quería que Kraven fuera el villano principal, aunque este no sabía que era un villano de Spider-Man. Los hermanos Russo reconocieron que Thanos es más fuerte que Hulk. El cambio de apariencia de Steve Rogers y Black Widow fue hecho para dar la sensación de que ha pasado tiempo desde Civil War, aunque solo pasaron 2 años. Tom Holland ha reconocido que Marvel le prohibió dar detalles de la película, porque Tom Holland siempre dice spoilers. Aunque muchos creen que esta es una estrategia por parte de Marvel para que haya más interés en sus películas. Robert Downey Jr. publicó en su cuenta de Instagram una foto con Mark Ruffalo, Benedict Cumberbatch y Tom Holland. Junto a esta fotografía escribió un mensaje de agradecimiento a Stan Lee con un "te lo debemos todo". Joe Russo ha declarado que su intención es que Thanos se convierta en un Darth Vader para esta nueva generación. Marvel solo necesitó una serie para humillar al personaje de Thanos, siendo esta What If, donde Thanos es humillado en cada episodio donde sale. Infinity War se estrenó 10 años después de la primera película de Marvel, en 2008. En el póster de la película salen 24 personajes, aproximadamente sobrevive la mitad de estos personajes. Doctor Strange y Roberto fueron Sherlock Holmes. Los únicos que leyeron el guion original de la película fueron los actores con más apariciones dentro del universo de Marvel, entre ellos Roberto. Varios actores recibieron guiones redactados y solo tenían acceso a escenas en las que aparecían directamente, ya que querían mantener el máximo secreto en la película. En los cómics, Vision no tiene la gema, pero igual muere. En los cómics es Silver Surfer quien le advierte a Doctor Strange que Thanos ya viene. Al parecer en la película a Thanos le crece cabello. Muchos se preguntaron por qué Thanos sabía la ubicación exacta de las gemas. Todo esto se debe gracias a la gema del espacio, ya que la gema del espacio lo guía hacia las otras gemas. En la pelea final de los Vengadores de Wakanda contra Thanos, todos le dan un golpe, pero Thanos los culea a todos, menos a Rocket, quien probablemente estaba asustado. Hubo una teoría muy popular que decía que la mayoría de desvanecidos estaban en la gema del alma. Brie Larson es la 6ª ganadora de un Oscar en interpretar a un superhéroe. Te odio, Capitana. En los cómics, cuando Carol Danvers se convierte en Capitana Marvel, ella se lleva a su gato. En los cómics, el gato de Capitana Marvel se llama Chewie, en referencia a Chewbacca. Kevin Feige ha asegurado que Capitana Marvel es el personaje más poderoso del universo cinematográfico de Marvel. Tanto Brie Larson como Samuel L. Jackson ya hicieron otra película juntos, siendo esta Kong, la de 2017. La hija de Ojo de Halcón es hija del director de la película. También sale Jim Starlin, creador de Thanos en los cómics. Además de que los directores incluyeron a sus hijos como parte de los niños que le piden fotos a Hulk. Cuando Tony Stark está perdido en el espacio, le pide a Pepper que no suba su mensaje a internet, tal como hizo en la primera película. Cuando Tony llega a la Tierra y se reúne con los Vengadores, él les reclama sobre que no quisieron aceptar su idea de cubrir una armadura que defendiera al mundo, siendo esta Ultron. Rocket tiene una apariencia muy similar a los cómics. Capitán América está en un grupo de apoyo, al igual que Falcon, y de hecho es ahí donde se conocen y después se hacen novios. El depósito donde está guardada la camioneta de Ant-Man tiene el número 616. La conversación que tiene Okoye con Black Widow es una referencia a Namor. En los cómics, Capitana Marvel y War Machine son pareja. Tony Stark está retirado y vive en una cabaña en el bosque, tal como le dijo a Steve en Avengers Era de Ultron. La hija de Tony y Pepper se llama Morgan, cosa que Tony ya predijo en Avengers Infinity War. Para explicar los viajes en el tiempo se hicieron referencias a varias películas, entre ellas Regreso al Futuro. La ubicación de Nueva Asgard es una que ya hemos visto, es donde Odín lucha contra los gigantes de hielo. También es donde Cráneo Rojo encuentra el tercer acto y es donde se despiden Thor y Loki de Odín en Thor Ragnarok. Cuando los asgardianos descubren a Rocket lo llaman Liebre, lo mismo que hace Thor en Infinity War. Una de las teorías más fumadas es que Thanos y los Avengers se iban a unir para combatir a otro villano. Cuando el Capitán América recupera el cetro de Loki lo hace con una referencia, diciendo Hail Hydra. Capitán América, para vencer al otro Capitán América, le dice que Bucky está vivo. Cuando van a buscar el tercer acto en los años 70, van al mismo campamento donde Steve Rogers fue entrenado. El cameo de Stan Lee es una referencia a la ropa que usaba el autor de cómics en los años 70. El guantelete que crea Tony Stark es para la mano derecha, mientras que el que usa Thanos es para la mano izquierda. Entonces, ¿Thanos es zurdo? Cuando Hulk sujeta los escombros es una referencia a la viñeta de Secret Wars número 4.
Cuando Thanos se enfrenta a Thor, este está a punto de clavarle el Stormbreaker, al igual que Thor hizo con Thanos en Avengers Infinity War. En esa misma pelea hay varias referencias a los cómics, como ser el Capitán América levantando el martillo de Thor o que Thanos le rompa su escudo. Cuando Thanos reúne todo su ejército, parece como si Capitán América estuviera solo frente al mundo, una referencia a una de sus frases más icónicas. La frase que le dice Falcon al capitán a tu izquierda es una referencia a El Soldado del Invierno, donde el capitán le decía lo mismo a Falcon. Entre los Vengadores están varios personajes, entre ellos Avispa y Howard el Pato. En la pelea final, Spider-Man activa el modo muerte instantánea. En el entierro de Tony Stark, Morgan le dice a Happy que quiere una hamburguesa, lo mismo que le pidió Tony a Happy en Iron Man 1. En el entierro podemos ver al niño de Iron Man 3. Varios de los actores de Community aparecieron en el UCM. Eso sería todo por hoy. Sí, al final no fueron 500 curiosidades, pero ¿eso acaso importa? Tal vez las verdaderas 500 curiosidades son los amigos que hacemos en el camino. Y como dicen todos los youtubers, denle like al video si les ha gustado. Y si quieres más de este contenido basura, puedes suscribirte o Iron Man morirá otra vez. Y como no quiero quedarme corto con las curiosidades, aquí van algunas nuevas. Se grabaron 3 minutos de película en enero de 2012 para convencer a los directores del estudio de seguir adelante con la película. Y debido a que este material se filtró y fue bien recibido por los fans, fue que los productores decidieron hacer la película. Se dice que Ryan Reynolds filtró estos 3 minutos. Deadpool es la quinta vez que el actor Ryan Reynolds participa en una película basada en un cómic. La primera película de Deadpool se grabó en 48 días. Esta fue la primera película de X-Men en recibir la clasificación para adultos. Algunas imágenes de los X-Men se hicieron en el set de X-Men Dark Phoenix y después se enviaron a Deadpool 2. Los gatos que aparecen en la camiseta de Deadpool pertenecen a Taylor Swift. Por su corta participación, a Brad Pitt se le pagó con un café. Stan Lee no aparece en Deadpool 2, pero sí su imagen en forma de graffiti. En los cómics, Deadpool sufre de esquizofrenia, mientras que en las películas el personaje rompe la cuarta pared hablando con el público.